El arte rupestre eran manifestaciones visuales sobre piedra, de ahí la palabra rupestre, que realizaron aquellos nómadas en la prehistoria. Este arte se puede dividir en tres épocas: el Paleolítico Superior, que ocurre entre los 35.000 y los 10.000 años antes de Cristo, el Mesolítico, entre los 10.000 y los 5.000 años antes de Cristo, y el Neolítico, luego de los 5.000 años antes de Cristo. En el Paleolítico, la situación climática era extremadamente fría y el hombre desarrollaba actividades depredadoras. Estos fabricaban armas de corta distancia con piedra, huesos y madera para poder realizar actividades de pesca, caza y recolección, para así poder sobrevivir. En esta época, el arte era mayormente parietal que mobilar. Estos se diferencian ya que en el arte parietal se incluyen aquellas obras plasmadas en paredes y techos en el fondo de las cuevas, y no pueden ser transportadas. Algunos ejemplos de estos se encuentran en exposición en la actualidad, como por ejemplo en España El Castillo, La Pasiega y Altamira en Santander, y en Francia Lescot, Naux y Troffregres. Estas obras utilizaron todas las técnicas desde el trazo digital sobre arcilla hasta el grabado del bajorrelieve. Una de las técnicas que usaban era la aerografía, y lo que hacían era ponerse pintura diluida en la boca y escupirla a través de una caña sobre la superficie que iban a pintar. Para la pintura usaban pigmentos naturales y como aglutinante la grasa animal. Los colores más usados eran el rojo, el ocre y el negro, del que obtenían diferentes tonalidades dependiendo de la concentración. Sobre las temáticas de estas pinturas, mayormente predominaban la figura de los hombres y los animales, aunque también había cruces entre estos formando así un hombre-animal. La teoría más acertada sobre la interpretación que estos tenían sobre las pinturas que realizaban era sobre un ritual para así poder invocar a su presa, por eso eran tan realistas. Por otro lado, también estaba el arte mobiliar, que en ese entonces fueron las primeras obras de arte mueble, tallados en hueso, asta, marfil, dientes, arcilla modelada, piedra y muchos más. La temática era la misma que en el arte parietal. Estas obras son agujas, arpones, cuchillos, colgantes y los denominados bastones de mando. La utilidad de este último no está muy clara aún, aunque se cree que eran de uso simbólico como una expresión de poder dentro de las tribus. Una de las obras más conocidas es la Venus, una pequeña escultura de 5 por 20 centímetros que representaban mujeres desnudas o semidesnudas. En ellas se resaltaban los atributos femeninos, descuidando las partes inútiles, por así decir, que serían los pies, los brazos y especialmente la cara. Las esculturas más conocidas de este tipo en la actualidad son la Venus de Lausel en Francia y la Willendorf en Austria. En el Mesolítico, cuando el hombre comenzó a ser más civilizado descubriendo la agricultura y la ganadería, en España se desarrolló en distintas zonas del Levante un nuevo tipo de pintura rupestre muy distinta a la del Paleolítico. Estas se encontraban ubicadas en abrigos rocosos y no en el interior de las cuevas como en el Paleolítico, ya que la existencia de un periodo postglacial permitió que la vida se desarrolle al aire libre. La técnica de pintura más utilizada era la tinta plana. Se trata de pinturas monócromas, con una gama de colores muy reducida que eran el rojo y el negro. Estas pinturas llegaban a ser esquematizadas, es decir, en el que solo se representaban aquellos rasgos anatómicos imprescindibles para su identificación. La temática que tenían en estas pinturas pasaba de ser del animal al hombre y su forma de vida. Se cuenta como en carácter narrativo la vida del grupo humano que las realiza, escenas de caza, recolección, siembra, actividades ganaderas, luchas, danzas o rituales entre otros. Además, ahora los seres humanos aparecen claramente definidos en las representaciones. Incluso es fácil identificar a los dos sexos, tanto por el tipo de ropaje como por los atributos sexuales. Llegando por último al Neolítico, este también se puede denominar como la edad de los metales o el megatilismo, ya que en esta época aquellas construcciones fueron realizadas con grandes piedras, y del griego viene la palabra mega, grande, litos, piedra. Estas abarcaban mayormente al sector occidental de Europa, donde se encontraban Francia, Inglaterra, España y Portugal. En esta época habían tres tipos de estructuras:
El menhir, que era básicamente construida por una gran piedra alargada clavada verticalmente en el suelo. Los agrupamientos de estos formaban las estructuras. El ejemplo más famoso en el mundo es el Stonehenge, en Inglaterra. Los dolmen, en su forma más sencilla, se conforman de una losa horizontal sostenida por otras verticales. El ejemplo más complejo son las denominadas tumbas del corredor en España, o las cuevas de Menga, el Romeral y los Milares en Andalucía. Y por último, los de tipo balear. Estos se desarrollaron en las islas. Eran un tipo de construcción peculiar. Se trata de los talayots, posibles torretas defensivas, las taulas, losa horizontal sujeta sobre una vertical y otra apuntalando, y las navetas, con formas de tronco de pirámide y base cuadrangular.